Las rom-com regresaron y de la mano de Love to Hate You, o en español, Batalla de Amor. La historia comienza con la turbulenta vida de Ye Miran, una joven abogada que tiene la costumbre de salir con muchos hombres, pero además defender a los indefensos. Esto la lleva a las noticias, pero nadie sabe su identidad. Por azares de la vida, queda desempleada y con una renta muy alta que pagar, decide buscar trabajo en el estudio donde trabaja su ex. Para su suerte y por cuestiones particulares, ella queda seleccionada, ya que una clienta famosa del lugar quiere una abogada. Es así como Miran llega al estudio Gilmu, lugar donde se encuentra al buen mozo actor llamado Nam Kang-ho, quien anteriormente lo escuchó hablando mal de las mujeres. Por esta razón, lo hizo caer al piso. Por cierto, este hombre es un reconocido actor que lleva una vida exitosa, pero que actualmente tiene problemas con una joven actriz que luego de una escena romántica piensa que él es homosexual. Volviendo al estudio, el representante Do Won-hun ríe para no llorar y al rato Kang-ho comprende que alguien lo hizo caer. Para la mala suerte de Miran, luego de dar un penoso show para quedar en el estudio, se encuentra con Kang-ho que quiere engañarla, pero esta mujer no cae en su trampa y luego de demostrarle que no le sacó fotos, se va. Al rato, Won-hun regaña a su representado ya que no quieren ayudarse, aunque al ver enojado al dueño de Gilmu deciden hacer una fiesta entre los dos. Por cierto, la amiga de Miran, llamada Shin Na-in, está preocupada por la falta de dinero y quiere pagar la renta, pero su amiga le promete que se hará cargo. Para su suerte, recibe una llamada de Gilmu donde le mencionan que el puesto es suyo. Es así como llega al estudio y es presentada como la nueva del equipo. Luego su ex quiere tratar de hablar con ella, pero no tiene suerte. Por la tarde y luego de que la joven artista se disculpe con Kang-ho y el personal de la producción, las grabaciones se reanudan y la pareja tiene una romántica escena que, para la desgracia de la actriz, a Kang-ho no le gusta. O bueno, eso piensa ella cuando lo ve lavándose la boca y los dientes. Por la noche, todo el equipo de Gilmu junto a los actores pasan una increíble noche. Aunque Miran se gana a todo el personal, más tarde debe lidiar con su ex borracho y con Kang-ho, pero para no arriesgar su puesto, decide fingir que lo hizo caer porque es su fan. No tiene sentido, pero logra convencerlo. Desgraciadamente, a los minutos descubre que es un hombre despreciable, ya que primero lo escucha hablando mal de ella y luego lo ve reuniéndose con una jovencilla. Por esta razón, enojada, rompe la cámara de su casa y trata de pensar qué tipo de hombre es este famoso actor. Al siguiente día, golpea la bolsa con mucha furia por los problemas que tiene en el trabajo, pero continúa con su investigación y decide demostrarle a Kang-ho que puede ser su abogada personal. Primero logra que su ex le permita trabajar con él para el buen mozo actor y luego controla una situación tediosa con las fans de este hombre. Además, se encarga de llevarlo de regreso a su casa y aunque él piensa que no puede ser su chofer, Miran le demuestra que es multifuncional. Para la suerte de la joven abogada, él acepta y es así como se convierte en parte de su equipo. Esta decisión no le gusta ni a Won-hun ni al jefe de Miran, pero ambos deciden aceptar ya que el cliente de Gilmu así lo pidió. Es así como ella accede a muchos papeles donde se hablan de los problemas de Kang-ho, pero para su mala suerte no encuentra nada sospechoso. Por su lado, el actor se reúne con el director de la película y con el director de lucha. Aunque Kang-ho demuestra una gran agilidad, no tiene un estilo de pelea callejero. Preocupado por no obtener este papel, decide llamar a su abogada para que le enseñe a pelear, algo que Miran acepta. Por cierto, ella estaba esperándolo afuera de su casa. Es así como la joven abogada se convierte en la maestra de Kang-ho. A cambio, tendrá una gran recompensa por el tiempo invertido. Por cierto, ella le demuestra que le falta mucho para tener un estilo mixto. Este trato trae opiniones divididas, ya que Won-hun y el jefe de Miran menciona que puede traer problemas, mientras que Na-in piensa que el actor quiere a su amiga cerca de él. Al día siguiente, Miran debe hablar con su clienta, ya que surgieron nuevos inconvenientes. Y aunque Won-hun habla mal de ella, Miran demuestra ser una abogada atenta y visita a su clienta en la cárcel. Es más, le ingresa alcohol. Por
cierto, una bella mujer aparece como la coprotagonista de la película de Kang-ho. Ella resulta ser Oh-sena, su primer amor. Aunque Won-hun quiere evitar que ellos trabajen juntos, no logra hacerlo. Más tarde, y luego de que Miran hable del matrimonio y tome varias copas, se reúne con su alumno. La práctica parece bastante regular, ya que ella le da una buena paliza, pero todo cambia cuando la jovencilla de la otra noche aparece en el lugar. Esto la descontrola porque descubre que ella era su sobrina, quien tiene problemas con sus amigas que no le creían que Kang-ho era su tío. Abrumada por lo que descubre, se deja pegar, pero él se frena y decide terminar con el entrenamiento, y cuando estaban dejando el lugar, decide invitarla a cenar, ya que descubre que ese día era su cumpleaños. Aquí pasa de todo, primero toman y él se la pasa halagándola, después como obsequio y en plena calle, le da un abrazo y hasta un beso. Esto se debe a que quería probar si con ella tenía un ataque de pánico, enfermedad que comenzó a causarle problemas después de que su primer amor lo dejó. Pero lejos de tener inconvenientes, se avergüenza y rompe su lazo, ya que Miran, enojada, sin comprender por qué hizo lo que hizo, le dice que a ella nunca le gustó y que pensaba lo peor de él y solo quería castigarlo. Esto provoca nuevos regaños y que Miran esté totalmente desganada. Por su lado, Kang-ho se reúne con su ex, pero su reunión no prospera, ya que tienen un gran inconveniente que solucionar. La prensa habla sobre un rumor de que él es gay y que posiblemente su pareja sea Won-hun. El escándalo altera a los amigos que se reúnen a escondidas, tanto que piensan pedirle ayuda a Sena, quien está dispuesta a hacerlo. Pero tranquilos que el equipo de Hilmu descubre quién filtró el rumor y les ordena que arreglen el problema. Por cierto, Sena piensa que todavía tiene una chance de volver con él, pero Kang-ho solo piensa en su protagónico. Por su lado, Miran y Na-in deciden salir a bailar, ya que ambas tuvieron un día ajetreado, pero terminan lidiando con un hombre que Na-in se topó en un viaje. Pero tranquilos que Miran es una heroína en sus días libres, y luego de golpear a todos estos maleantes, debe controlar una nueva situación. Filtraron las fotos del beso que le dio Kang-ho. Won-hun quiere que ellos finjan ser una pareja para terminar con cualquier rumor. Aunque al principio no le gusta, ella decide aceptar. Mientras tanto, Na-in conoce a Won-hun, se lleva una gran sorpresa. Él es muy apuesto y casi le hace olvidar por qué quería hablar con él. El amigo de Kang-ho le explica el porqué del trato y le comenta que cuidará de su amiga. Por la tarde, Miran intercambia datos con su supuesto novio para que no duden de ellos. Hasta se sacan fotos, pero los planes no terminan allí, ya que Kang-ho, que sabe que siente algo por ella, quiere conquistarla, aunque sucede todo lo contrario. Ella lo deslumbra con todo lo que puede hacer. El día continúa y mientras Miran debe lidiar con sus compañeros, Na-in recibe una invitación de Won-hun. Por su lado, Kang-ho comienza con la grabación de la película y debe controlar a su ex, que quiere volver con él. Al rato, Miran, junto a su clienta, deciden pasar por el spa para relajarse de tantos escándalos. En el lugar, ella recibe una grandiosa propuesta: ser doble de riesgo en la película de Kang-ho. Es así como en el lugar demuestra ser capaz de todo lo que le piden y hasta tiene una escena romántica delante de todos con su novio. Por cierto, Sena los ve juntos. De a poco ambos comienzan a sentirse confundidos, pero deben lidiar con sus respectivos problemas, como Miran controlar a su clienta y Kang-ho los problemas que tiene con su sobrina. A todo esto, Na-in es tratada muy bien por Won-hun, tanto que la confunde, pero no le dice nada. El señor Do cumple con su palabra, la lleva a cenar, pero Na-in quiere poner una barrera entre los dos por su difícil historial de novios. Mientras tanto, Miran, sobrepasándose de su puesto como doble de riesgo, comete un gran error que salva a muchas personas, pero sale severamente lastimada, ya que rueda por las escaleras. Esto alarma a todo el mundo. Luego de recibir atención y 14 puntos, su novio quiere que duerman juntos, pero Miran no quiere aceptar la propuesta, aunque Kang-ho, después de darle celos a su ex, se la lleva. Es así como la parejita duerme en la misma habitación y Kang-ho logra que ella se acueste en la cama. Influenciado por su amigo, decide confesarse con ella. Aunque está dormida, él le dice lo mucho que la ama. Won-hun le dice muchas cosas más, pero esto enoja a Na-in, que comprende que es igual a todos los hombres que conoció. Un mujeriego que solo coquetea con ella. Debo remarcar que ella también lo escuchó hablando con Grace, su amiga, que está enamorada de él. Al día siguiente, Miran recibe una gran propuesta: ser parte de la película con varias escenas de acción.
Esto preocupa a su novio, pero ella sabe que en 2 semanas podrá realizar cualquier acrobacia. Más tarde las amigas salen a cenar para hablar de lo que Nain piensa de Won-hoon y Miran de su novio. Luego de un rato de estar allí recibe una llamada de Won-hoon y es así como terminan los 4 en la misma casa, donde las insinuaciones continúan y Nain comprende que el novio de su amiga no es tan malo y Miran que su novio la besó para probar sus problemas de ansiedad. Al otro día, pensando que su relación con Kang-ho no está bien, Miran quiere ayudar a Sena para que se reconcilie con su novio, pero lejos de volver con su ex, el buen mozo actor se presenta en la cena familiar de Miran gracias a la amiga de este que lo regañó. En el lugar le demuestra a toda la familia Yeo que adora a su pareja y que es una mujer muy talentosa. Luego de la cena, la parejita tiene su primer noche candente y al día siguiente, curado de su problema, Kang-ho filma una escena romántica con su ex sin ningún problema. Es así como Miran la pasa genial con su novio, mientras Nain es un manojo de nervios por su enamoramiento de Won-hoon. Por cierto, Kang-ho le revela que tuvo muchos inconvenientes en el pasado y que solía vivir en América. Por su lado, Won-hoon, que comprende que está enamorado de Nain, la pasa fatal y hasta se enoja con sus clientes. Nain, firme a sus ideales, lo rechaza. Mientras tanto, Miran y su novio continúan pasándola genial y luego ella admira el gran profesional que es su novio, ya que terminan con la filmación con una escena muy linda de Sena con Kang-ho. Terminado el rodaje, todo el equipo cena y Kang-ho aprovecha a ser sincero con Sena, explicándole que ella nunca lo amó de verdad, solo quería tenerlo a su lado y le promete que le encontrará a alguien. A la noche siguiente, una grandiosa fiesta se lleva a cabo, evento que le debía Kang-ho a su amiga, aunque nada sale bien y el oscuro pasado de Miran sale a la luz. Esto provoca el completo caos tanto en el estudio como en la vida personal de Kang-ho. Es así como luego de tomar unas copas y dormir en la misma casa, deciden separarse oficialmente y al día siguiente Miran es humillada por los fans del buen mozo actor. Pero tranquilos, que Kang-ho tiene un plan: fingir para la prensa y sus fans que rompieron. Pero para su mala suerte, la prensa lo descubre saliendo de un karaoke con Miran, lo que los vuelve a poner en la mira de todo el público, tanto que afecta el matrimonio de los padres de Miran y Won-hoon deja de hablarle a su amigo por no contarle sobre su plan. Pero Kang-ho, que no quiere alejarse de Miran, decide hacer una conferencia de prensa para demostrarle a todo el mundo lo mucho que la ama, pero lo único que provoca es que se distancien. Pero tranquilos, que el amor prosperará ante el mal, ya que los compañeros de Miran deciden salvar el día demostrándole a todos que ella salió con muchos hombres, pero con el único objetivo de castigarlos por el mal que le hacían a otras mujeres. Por cierto, el ex de Miran remarca que él no es como ellos. Libres de culpa, la parejita se reúne, pero primero Kang-ho engaña a su novia haciéndole pensar que no quería volver con ella. Todo parece prosperar, ya que la clienta de Miran gana el juicio. La película se estrena y Sena se comporta muy bien con Kang-ho. Por último, Won-hoon decide confesarle su amor a Nain. Es así como delante de todos le pide que sea su novia. Tiempo después, paseando por el parque, la parejita protagonista discute ya que ella no quiere casarse. Y esta alocada historia romántica finaliza con Miran enseñándole a unos hombres desubicados que deben comportarse y no pueden aprovecharse de ellas. Por lo mismo, quiere golpearlos y corre detrás de ellos. Y esto fue el resumen de Love to Hate You, una muy divertida historia que me ha encantado resumirla, verla, y hace tiempo no me pasaba con ninguna historia. Tiene sus deficiencias, como algunos baches y algunas situaciones que me parecen no tan bien manejadas, pero dentro de todo me gustó esta historia. Como les dije, hace tiempo no veía una historia así. Mi puntuación es un 8. ¿Y a ustedes qué les pareció esta historia? Recuerden que hay una lista de reproducción donde hay más historias contadas en un video. No olviden pasarse por la pestaña comunidad, dejar un comentario, visitar mis otros canales y nos vemos en un próximo video.